La protección del Papa tiene una rica historia. Proteger a un Papa que quiere ser accesible al público nunca es una tarea fácil. Cuando Donald Trump se reunió con el Papa Francisco en 2017, quedó atónito por lo que vio. Debajo de los brillantes uniformes renacentistas de la Guardia Suiza se encontraba una fuerza letal, soldados de élite entrenados en francotiradores, contraterrorismo y obligados por juramento a morir por el Papa. Hicieron su juramento de proteger al Papa y servir a la Iglesia. Estoy aquí y hago mi trabajo para el Papa. Durante más de 5 siglos han defendido al Papa con silenciosa y letal precisión. Estos guardias son soldados ocultos a simple vista, y sus verdaderas capacidades te sorprenderán. Número 9. El antiguo juramento de lealtad. Cada año, el 6 de mayo, algo extraordinario ocurre dentro del Vaticano. En un tranquilo patio del Palacio Apostólico, un grupo de jóvenes con armadura renacentista completa avanza uno por uno para jurar un voto que no ha cambiado en más de 500 años. Con su mano izquierda presionada contra la brillante bandera roja y dorada de la Guardia Suiza, y 3 dedos de su mano derecha levantados para simbolizar la Santísima Trinidad, cada recluta pronuncia las mismas palabras escalofriantes. Juro servir al Sumo Pontífice y a sus legítimos sucesores fielmente, lealmente y honorablemente, dedicando todas mis fuerzas, incluso mi vida, a su defensa. Esto no es un ritual vacío, es un compromiso de por vida y uno mortalmente serio. La fecha de esta ceremonia no es aleatoria. Marca el aniversario del día más sangriento en la historia de la Guardia, el saqueo de Roma en 1527. Cuando 20.000 soldados del Sacro Imperio Romano asaltaron la ciudad, 147 guardias suizos hicieron una última resistencia en las escalinatas de la Basílica de San Pedro. Su sacrificio le dio al Papa Clemente VII el tiempo justo para escapar a través de un pasaje oculto hacia el Castel Sant'Angelo. Solo 42 guardias sobrevivieron, y ese momento selló el juramento con sangre. Hoy en día, sus nombres todavía se leen en voz alta durante la ceremonia de juramento. Y para los hombres que hacen el juramento, ese momento lo cambia todo. Luca Bachmann, un ex alabardero, una vez dijo que en el momento en que su mano tocó la bandera, su vida dejó de ser suya. Pertenecía a una misión más grande que él. Ese mismo sentimiento fue compartido recientemente por Maximilian Fischer, de 20 años, quien se unió a la Guardia en 2024. Dijo que se sentía honrado y obligado a estar donde esos hombres murieron. Pero el juramento no se trata solo de estar dispuesto a morir, se trata de cómo eligen vivir. Los nuevos reclutas entrenan intensamente, asisten a retiros espirituales y memorizan los nombres de los caídos. Cada ejercicio termina con la frase «Acritare et fideliter», que significa «ferozmente y fielmente». Ese voto ha sido puesto a prueba incluso en años recientes. En 1981, los guardias se lanzaron sobre el Papa Juan Pablo II cuando un hombre armado abrió fuego en la plaza de San Pedro. En 2015, durante una visita a Manila, protegieron al Papa Francisco de una posible amenaza de bomba. En un mundo donde la lealtad es rara, esta pequeña fuerza todavía promete obediencia absoluta ante Dios, y lo dicen en serio. Número 8. Más allá de los coloridos uniformes. Podrían parecer sacados de una pintura renacentista, pero esos brillantes uniformes azules, amarillos y rojos que usan los guardias suizos son mucho más que un atractivo visual para los turistas. Cada uno cuenta una historia de tradición, supervivencia y estrategia. Aclararemos uno de los mayores mitos de inmediato. Miguel Ángel no diseñó estos uniformes. El estilo actual fue creado en 1914 por el comandante Jules Repon, quien estudió frescos del siglo XVI para recrear un uniforme que se sintiera atemporal pero que fuera completamente moderno para su época. Así que, aunque puedan parecer antiguos, estos diseños tienen poco más de 100 años. Crear uno de estos trajes es un compromiso serio. Se necesitan 154 piezas individuales de lana, 3 rondas de ajustes y más de 30 horas de costura a mano para completar un solo conjunto. Cada uniforme pesa alrededor de 8 libras y cuesta varios miles de dólares producirlo. Debido a lo intenso del proceso, solo se fabrican alrededor de 50 uniformes nuevos cada año, y cada uno está hecho a medida para su portador. Incluso los colores tienen un significado profundo. El azul y el amarillo representan al Papa Julio II, quien fundó la Guardia en 1506, mientras que el rojo intenso se añadió más tarde en honor al Papa León X y la brutal matanza durante el saqueo de Roma. Pero hay más que solo historia. ¿Esas mangas grandes y abultadas? No son solo para lucir. Son lo suficientemente espaciosas para ocultar armas compactas. El cuello alto tampoco es solo decorativo. Protege las principales arterias del cuello. Y el corte suelto y fluido permite a los guardias moverse rápido cuando es necesario. No son disfraces. Son uniformes listos para la acción disfrazados. Algunas partes del atuendo son verdaderas reliquias. Cascos y petos que datan del siglo XV todavía se utilizan durante ceremonias especiales, como el juramento anual. Pero no todo está atrapado en el pasado.
Desde 2019, los icónicos cascos se han impreso en 3 dimensiones utilizando polímero moderno, haciéndolos más ligeros, frescos y mucho más fáciles de producir. Lo que solía tomar días ahora toma solo unas pocas horas. Así que la próxima vez que veas a uno de estos guardias inmóviles en sus trajes coloridos, sabe esto. Estás viendo más de 5 siglos de historia cosidos en 8 libras de tradición, reforzados con tecnología del siglo XXI. Número 7. Entrenamiento de combate de élite. Pueden parecer estatuas con plumas y alabardas, pero cada guardia suizo está construido como un arma. Detrás de esa postura tranquila, hay un soldado entrenado más duro que la mayoría de las fuerzas de élite en el mundo. Comienza con un requisito. No puedes ni siquiera postularte a menos que ya hayas completado el servicio militar obligatorio de Suiza. Ese es el mínimo indispensable. Si eres aceptado en la guardia, comienza el verdadero desafío. Un brutal programa de 2 meses que pone a prueba todo, desde la disciplina hasta los instintos de supervivencia. El primer mes se lleva a cabo en Isone, un centro de entrenamiento en las montañas del sur de Suiza. Los reclutas entrenan junto a los oficiales de la policía cantonal, realizando ejercicios con fuego real, aprendiendo respuesta a emergencias, dominando las reglas del uso de la fuerza e incluso entrenando en extinción de incendios. Cada paso está diseñado para enseñar control bajo presión. Luego, el entrenamiento se traslada al suelo del Vaticano. Allí, los guardias aprenden a responder instantáneamente a las amenazas dentro de los espacios más sagrados de la Iglesia. Memorizan cada salida, cada pasillo, cada esquina ciega por la que el Papa podría pasar, y practican todos los días hasta que la reacción se convierte en instinto. Pero la verdadera prueba llega con el Comando de Fuerzas Especiales Suizas. En los mismos terrenos utilizados para entrenar a los comandos, los instructores guían a los guardias a través de escenarios de pesadilla del mundo real, despejar habitaciones, detener secuestradores, desarmar atacantes en multitudes densas. Un ejercicio les enseña a formar un escudo humano alrededor del Papa en menos de medio segundo. Otro les enseña a detectar a los suicidas en la multitud sin que nadie lo note, porque su campo de batalla no es una zona de guerra remota. Es la plaza de San Pedro, donde cada segundo cuenta y un error podría ser fatal. El entrenamiento con armas es igual de intenso. Los guardias se califican con pistolas Sig Sauer P220, rifles SG550 y subfusiles MP7. Llevan pistolas eléctricas y gas pimienta, herramientas añadidas después del intento de 1981 contra el Papa Juan Pablo II, cuando un guardia asaltó al papamóvil para proteger al Papa herido. Ahora los guardias también aprenden atención de trauma, cómo detener el sangrado y mantener al Papa con vida mientras llega la ayuda. La mentalidad es tan dura como el músculo. A los reclutas se les inculca una verdad brutal. Tu supervivencia es secundaria a la suya. Es por eso que algunos no lo logran. Las evaluaciones psicológicas eliminan a cualquiera que carezca de concentración o nervios. Los que pasan hablan al menos 2 idiomas nacionales suizos y pueden escanear a toda una multitud mientras permanecen completamente inmóviles. Cuando surge un problema se mueven rápido, piensan más rápido y siempre se interponen entre el Papa y el peligro. Número 6. La vida dentro de los cuarteles del Vaticano. La vida dentro de los cuarteles del Vaticano no se parece nada a los salones ornamentados que están a solo unos pasos. Los guardias suizos viven en 3 edificios antiguos del siglo XIX, lo suficientemente cerca como para escuchar a las multitudes en la plaza de San Pedro, pero mundos aparte en cuanto a comodidad. Las paredes están desgastadas, el yeso está desconchado, y la mayoría de las habitaciones todavía tienen 3 literas y un casillero compartido. No hay aire acondicionado, baños privados ni espacio personal. Incluso la fundación que gestiona sus instalaciones admite que el lugar es estrecho y anticuado. Por eso, una renovación de $60 millones finalmente está en camino, programada para comenzar en 2026. Una vez completada, cada guardia tendrá su propia habitación y se añadirán alojamientos para oficiales casados y eventualmente para reclutas femeninas si el Vaticano abre esa puerta. Hasta entonces, el ritmo diario permanece ajustado a un horario estricto. El despertar es a las 5:30 en punto. Las oraciones vienen después, seguidas de un desayuno rápido antes de que los guardias se presenten para el servicio a las 7:30. Rotan puestos durante el día, vigilando los apartamentos papales, las entradas del museo y las puertas clave del Vaticano. Al mediodía, hacen una pausa para el almuerzo, servido por un pequeño equipo de monjas albertinas. Luego vuelven al puesto hasta las 6, cena a las 7:30 y luces apagadas a las 10:30. Tienen un día libre por semana, y las vacaciones son solo 20 días al año. Incluso salir de la ciudad del Vaticano requiere permiso, y los teléfonos inteligentes permanecen apagados mientras están de servicio. Publicar en línea solo está permitido con aprobación, desde que algunos deslices en redes sociales expusieron partes sensibles de la seguridad del Vaticano. A pesar de las estrictas reglas y el espacio reducido, se sabe que los cuarteles fomentan un vínculo profundo. Dentro de un antiguo almacén convertido en bar llamado el Bar del Guardi, los guardias se relajan después de horas, cambiando entre italiano, francés y alemán como si nada. Algunos juegan al fútbol con el FC Guardia, su equipo que juega partidos anuales contra la policía del Vaticano. Otros van al gimnasio o suben para practicar con la banda. Incluso los cumpleaños son especiales, a menudo celebrados con fondue suizo cocinado sobre quemadores improvisados. Pero nada de esto es al azar. Todo el estilo de vida está diseñado para separarlos de distracciones, para enfocarlos en una cosa: proteger al Papa. Es por eso que su lema, Acriter et Fideliter, que significa ferozmente y fielmente,
no solo está impreso en banderas, cuelga sobre las puertas, resuena en los entrenamientos y define cada momento dentro de esos muros. Número 5. Los estrictos criterios de selección. Entrar en la Guardia Suiza es como intentar enhebrar una aguja con los ojos vendados. De casi 9 millones de ciudadanos suizos, solo unos 40 hombres son aceptados cada año. Eso no es una exageración. Es uno de los roles más raros del planeta, no porque todos estén aplicando, sino porque casi nadie califica. Los requisitos básicos ya eliminan a la mayoría de las personas. Debes ser un hombre suizo soltero, católico practicante, tener entre 19 y 30 años, y medir al menos 5 pies y 8 pulgadas de altura. Necesitas un diploma de escuela secundaria, o un certificado profesional, y debes haber completado el servicio militar suizo. No solo haberlo pasado, sino haberlo hecho con distinción. Incluso si superas ese primer obstáculo, la verdadera prueba apenas comienza. Necesitarás una carta firmada por tu párroco confirmando que no solo asistes a la iglesia, sino que la vives. Una vez dentro, se espera que asistas a retiros espirituales regulares y clases de teología. Luego viene la verificación de antecedentes, y es brutal. La seguridad del Vaticano entrevista a tus antiguos profesores, tus vecinos, y sí, incluso a tus exnovias. No están buscando calificaciones perfectas, están buscando un carácter impecable, una mala historia, un detalle sospechoso, y estás fuera. Y no olvidemos la evaluación física. Un guardia dijo que es más difícil que la fase de selección inicial para las fuerzas especiales suizas. Los reclutas deben correr 20 metros en menos de 3 segundos, arrastrar a alguien de su propio peso escaleras arriba y mantener una plancha durante 6 minutos seguidos sin temblar. Eso es antes de que siquiera toquen un uniforme. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un desastre, estos hombres pueden tener que levantar a un papa herido y llevarlo a un lugar seguro, rápidamente. No se trata solo de fuerza. Los reclutas también son evaluados por sus habilidades lingüísticas. La mayoría son fluidos en al menos 2 de los idiomas nacionales de Suiza, y todos aprenden italiano para la vida diaria dentro del Vaticano. Hoy en día, alrededor de 135 guardias sirven dentro de la Ciudad del Vaticano, tras una expansión ordenada por el Papa Francisco antes del Año Santo en 2025. Cada uno se compromete por un mínimo de 26 meses. El salario es modesto, pero reciben alojamiento gratuito y algo más valioso que el dinero, el conocimiento de que se han unido a la unidad militar más exclusiva del mundo. Número 4. Operaciones de seguridad internacional. Cuando el Papa viaja al extranjero, los coloridos uniformes se quedan atrás, pero la protección no. Lo que la mayoría de la gente no ve es la pared invisible que se mueve con él. Un equipo élite de guardias suizos de civil. Por lo general, no más de una docena, estos especialistas se mezclan con las multitudes, aeropuertos, caravanas y reuniones oficiales, nunca llamando la atención, nunca pareciendo seguridad. Pero son operadores altamente entrenados. Antes de que el Papa suba a un avión, un equipo avanzado ya está en su lugar. Recorren cada pasillo, prueban los sistemas de comunicación, escanean los tejados y planifican rutas de emergencia, no solo para amenazas, sino incluso para problemas de salud repentinos. Durante la histórica visita del Papa a Irak en marzo de 2021, la Guardia Suiza ya llevaba semanas en el terreno. La inteligencia británica señaló un posible atentado suicida a lo largo de la ruta de Mosul. En respuesta, la Guardia coordinó con más de 10.000 tropas locales y ayudó a asegurar los tejados y puntos ciegos. La policía iraquí terminó interceptando a una atacante suicida y una furgoneta cargada de explosivos. El público nunca se enteró. La operación fue tan silenciosa que la historia no salió a la luz hasta que el Papa Francisco la mencionó en sus próximas memorias. Cada parte de este detalle combina seguridad estricta con diplomacia silenciosa. Cada guardia generalmente aprende inglés y el idioma local antes del despliegue. Estudian las costumbres y la etiqueta locales, memorizan nombres y títulos, y se mantienen lo suficientemente alerta como para pasar de un apretón de manos formal con un jefe de Estado a una orden de evacuación rápida si es necesario. Durante la visita del Papa a Filipinas en 2015, un equipo de la Guardia Suiza recorrió el Parque Luneta en Manila al amanecer, identificando cada posición de francotirador y practicando una formación de escudo de 9 segundos que podía cubrir completamente al Papa con armaduras ocultas bajo sus trajes. Cuando una amenaza de bomba obligó a desviar completamente la caravana la noche antes de la misa pública, redibujaron el plan en horas. Al día siguiente, el Papa Francisco se presentó ante 6 millones de fieles sin un solo incidente. Incluso los eventos pacíficos requieren una concentración extrema. En la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en 2013, una multitud de 500.000 desbordó el papamóvil. Luego vino una mochila fuera de lugar y una ola de protestas. En segundos, el guardia había desviado el convoy por una calle lateral. Esa formación en arco característica que usan, hombro con hombro en 4 pasos, ha sido perfeccionada desde que Juan Pablo II fue baleado en 1981. Ahora, cada guardia lleva un chaleco de Kevlar ligero bajo una chaqueta a medida y algunos llevan subfusiles HK-MP7 ocultos en bolsas de mensajero, capaces de responder a una amenaza de rifle a 60 metros de distancia. Pero lo que realmente distingue a la Guardia Suiza es cómo se mueven. Nunca ruidosos, nunca bruscos. A diferencia del Servicio Secreto de Estados Unidos, que puede cerrar bloques enteros, la Guardia mantiene la seguridad estricta pero flexible.
trabajan con equipos locales en lugar de anularlos, asegurando que el Papa sea accesible sin estar expuesto. Como dijo un excomandante, su trabajo es estar en todas partes y en ninguna, invisibles hasta el segundo en que más importa. Ese equilibrio es lo que ha mantenido cada viaje papal seguro hasta hoy. Número 3. Cuando la Guardia Suiza se rebeló. Durante más de 5 siglos, la Guardia Suiza ha sido famosa por su lealtad inquebrantable. Sin embargo, algunas raras crisis han sacudido ese récord e incluso han hecho que los propios guardias se rebelen. El momento más impactante ocurrió la noche del 4 de mayo de 1998. El coronel Alois Estermann acababa de ser confirmado como el nuevo comandante de la Guardia Suiza, pero en pocas horas él y su esposa, Gladys Meza Romero, fueron encontrados muertos a tiros en su apartamento del Vaticano. La investigación oficial concluyó que un cabo de lanza de 23 años descontento, Cedric Torney, los había matado con su pistola Sig Sauer antes de quitarse la vida. Torney, según se informa, estaba molesto por haberle negado la medalla Benemerenti después de lo que él llamó 3 años, 6 meses y 3 días de injusticias. El caso sigue siendo el único homicidio registrado dentro de los muros del Vaticano. Sacudió a la Guardia hasta su núcleo. Las teorías de conspiración explotaron, afirmaciones de espionaje, encubrimientos políticos y órdenes secretas, pero ninguna fue probada. La verdadera consecuencia es que el Vaticano se quedó sin un comandante apenas 48 horas antes del juramento anual, obligando a un oficial retirado a regresar y asumir el cargo en el último minuto. 16 años después, en 2014, una tormenta diferente golpeó. Esta vez, silenciosamente desde dentro. El coronel Daniel Anrich, un exoficial de policía de Zúrich, había hecho cambios que no fueron bien recibidos por las filas. Impuso una disciplina más estricta, realizó inspecciones sorpresa y, de manera controvertida, mudó a su familia a un apartamento lujoso en el Vaticano. Los guardias comenzaron a referirse a los barracones como un campo de entrenamiento. Al Papa Francisco, conocido por rechazar el exceso y valorar la humildad, tampoco le gustó el tono. Sin previo aviso, Anrich fue removido de su puesto a mitad de su mandato, algo que no había sucedido en la memoria moderna. Fuentes del Vaticano sugirieron que el estilo de liderazgo se había vuelto demasiado severo, aunque el Papa dijo diplomáticamente: cada cargo tiene una fecha de caducidad. Luego vino la pandemia. En octubre de 2021, el Vaticano introdujo una política obligatoria de vacunación contra la COVID-19 para todos los empleados, incluida la Guardia Suiza. 3 guardias se negaron y renunciaron. Otros 3 fueron suspendidos hasta que aceptaran cumplir. Aunque el Vaticano insistió en que las salidas fueron voluntarias, los medios italianos describieron el momento como sin precedentes, un pequeño éxodo en un cuerpo conocido por aceptar silenciosamente peligros mucho mayores sin protestar. Durante un breve periodo, la fuerza de la Guardia cayó por debajo de su nivel autorizado de 135 hombres, pero después de cada crisis, la Guardia se ha recuperado, reestructurado y comprometido nuevamente con la misión de proteger al Papa con ferocidad y fidelidad. Número 2. El saqueo de Roma y el heroísmo de la Guardia Suiza. Ya hemos mencionado brevemente el saqueo de Roma, pero esa breve mención apenas arañó la superficie. Vamos a profundizar en el día que no solo sacudió al Vaticano, definió a la Guardia Suiza para siempre. Era la mañana del 6 de mayo de 1527. Roma apenas despertaba cuando el desastre golpeó. Un ejército imperial de más de 20.000 hombres arrasó el Gianicolo y las colinas del Vaticano. 14.000 de ellos eran Landsknechts luteranos, respaldados por 6.000 combatientes españoles experimentados y oleadas de mercenarios italianos sin paga. Su comandante, el duque Carlos de Borbón, les había prometido saqueo, y con las murallas de la ciudad debilitadas y los defensores dispersos, el ataque fue brutalmente rápido. En el lado papal había menos de 200 guardias suizos, 189 hombres para ser exactos, los últimos soldados disciplinados aún listos para luchar. El capitán Kaspar Royst sabía lo que se avecinaba. Reunió a sus hombres dentro del cementerio teutónico del Vaticano y tomó la única decisión que podía salvar la vida del Papa. 42 guardias, bajo el liderazgo del sargento Hércules Goldi, escoltaron al Papa Clemente VII a través del Passetto di Borgo, un corredor de 800 metros que conecta el Palacio Apostólico con el Castillo Sant'Angelo. Ese antiguo puente de piedra era la única salida del Papa. Los 147 guardias restantes no lo siguieron. En su lugar, se dirigieron hacia la Basílica de San Pedro y se mantuvieron firmes en los escalones de mármol, formando una barricada humana. Estaban superados en número casi 50-1. Lo que sucedió a continuación está grabado en la memoria del Vaticano. El capitán Royst fue asesinado frente a su esposa, Elisabeth Klingler. Muchos de los guardias apenas tenían 19 años, pero ninguno huyó. Incluso el artista y testigo ocular Benvenuto Cellini escribió más tarde con incredulidad sobre cómo tan pocos hombres sangraron con tanta obstinación. Al final del día, cada uno de esos 147 hombres había caído. El Papa sobrevivió, pero Roma descendió en el caos. Durante los siguientes 8 meses, la ciudad fue asfixiada por asesinatos, saqueos y enfermedades.
La población disminuyó en más del 80%, pero porque esos guardias mantuvieron su puesto, el líder de la Iglesia fue salvado. Ese sacrificio no solo protegió a un papa, sino que reconstruyó un legado. Los 42 guardias sobrevivientes se reorganizaron bajo Goldie y juraron no permitir nunca más que la Guardia Suiza cayera en declive. En menos de 2 años, llegaron refuerzos de los cantones suizos. El paseto en sí fue reforzado. Hasta el día de hoy, los guardias todavía entrenan corriendo a toda velocidad su longitud con armadura completa, cronometrados contra los mismos minutos que una vez determinaron la supervivencia de un papa. Cada 6 de mayo, ese recuerdo cobra vida durante la ceremonia de juramento. El 50º aniversario ya se está preparando para el 6 de mayo de 2027. Los cuarteles recién renovados serán bendecidos esa mañana y se ha invitado a los descendientes de los caídos a presenciar la ceremonia. Número 1. ¿Por qué se eligen suizos sobre italianos? Durante más de 500 años, una pregunta ha rondado las murallas del Vaticano. ¿Por qué el Papa sigue confiando en los suizos para su protección personal en lugar de los italianos que literalmente lo rodean? La respuesta no tiene que ver con la tradición o los uniformes vistosos. Se trata de estrategia, confianza y un acuerdo de siglos que aún se mantiene firme. En 1506, cuando el Papa Julio II fundó la Guardia Suiza, Italia no era un país unificado. Era un mosaico de ciudades-estado constantemente en guerra, y los soldados locales eran notorios por cambiar de bando cuando se acababa el pago. Por el contrario, los suizos acababan de demostrarse en las guerras de Borgoña, venciendo a ejércitos más grandes y mejor equipados con pura disciplina y tácticas despiadadas. Y no estaban atrapados en rivalidades italianas. Su tierra natal era un país sin salida al mar, neutral y políticamente desconectado. Esa neutralidad los hacía perfectos. El banquero del Papa, Jacob Fugger, un financiero alemán con profundos lazos tanto con Roma como con los cantones suizos, incluso ayudó a financiar el primer despliegue precisamente porque se podía confiar en que los soldados suizos responderían solo al Papa. Ese principio de neutralidad no solo se entendía, sino que eventualmente se escribió en la ley europea. En 1648, la Paz de Westfalia reconoció formalmente la independencia de Suiza del Sacro Imperio Romano, sellando su estatus de forastero. Cuando Italia finalmente se unificó en 1870 y anexó los estados pontificios, el Papa Pío IX rechazó rotundamente la protección de las mismas tropas que habían tomado su tierra. Pero la Guardia Suiza, ellos se mantuvieron leales solo a él. Este arreglo único fue oficialmente consagrado en la ley por el Tratado de Letrán de 1929, el documento que creó la Ciudad del Vaticano como un estado independiente. Ese tratado otorgó a Italia la responsabilidad de la defensa externa, pero concedió al Papa un privilegio especial, una única unidad militar compuesta enteramente por suizos para su protección personal dentro del Vaticano. Mientras las fuerzas italianas manejan la seguridad exterior, solo a la Guardia Suiza se le permite proteger al pontífice mismo. La ley suiza incluso hace una excepción legal solo para este rol. Desde 1927, a los ciudadanos suizos se les ha prohibido servir en ejércitos extranjeros, pero la Guardia del Vaticano es una excepción. Se considera una extensión honoraria de las propias fuerzas de Suiza. Los reclutas se entrenan primero con el ejército suizo antes de prestar un segundo juramento al Papa. Eso les da una doble capa de obligación legal y ética, una con su patria y otra con la Santa Sede. Luego está la ventaja práctica. Los conscriptos suizos son educados en varios idiomas. La mayoría habla al menos 4 idiomas, alemán, francés, italiano e inglés, antes de siquiera poner un pie en Roma. Eso es vital para tratar con dignatarios extranjeros y decenas de miles de peregrinos internacionales. La policía italiana puede vigilar la frontera del Vaticano, pero solo la Guardia Suiza aporta ese nivel de flexibilidad lingüística y neutralidad diplomática al lado del Papa. Así que esto no se trata solo de simbolismo. La seguridad del Papa depende de hombres sin intereses en la política italiana, entrenados para interponerse entre él y el peligro, no solo como soldados, sino como un puente entre naciones. Esa confianza construida durante 5 siglos es la razón por la cual el ejército más pequeño del Vaticano sigue estando compuesto enteramente por la Guardia Suiza, y porque eso no cambiará en el futuro cercano. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video.